Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio al curso nacional Investigación y Publicación en Educación Médica, organizado por las sociedades CIEMUXUR, SOCEMUNS y CIEM, a su vez auspiciado por CPA y CPPC, SOCIMEP. Bien, este curso se va a llevar a cabo con 11 sesiones, de la cual la última va a ser una trivia final, y cada sesión del curso se va a realizar con ciertas indicaciones que voy a explicar a continuación. Primero va a haber un pretest en cada sesión y un post-test. Estos van a ser realizados con el fin de que el pretest podamos adquirir o podamos tener un conocimiento previo acerca del tema que se vaya a realizar. Y esto va a contar como un pase de lista inicial. De la misma forma, el post-test va a contar con el pase de lista final y el promedio, porque cada participante necesita el promedio de un puntaje final para la certificación mínima aceptada del curso. El que va a valer es el post-test. El pretest va a ser simplemente con el único fin, repito, para los conocimientos previos. Bien, entonces mando el link, ahorita voy a mandar el link en el Zoom para que puedan realizar el pretest y posterior pueda dar inicio a lo que corresponde a la sesión número uno. El pretest va a contar, o bueno, se va a realizar en esta ocasión con 8 minutos para que cada uno lo pueda llenar. Así que a las 8:20 estaré regresando para empezar con la sesión número uno.
Bien, habiendo terminado el pretest, vamos a continuar con la primera sesión, con la presentación del ponente. La sesión número 1 corresponde a la importancia de publicar en pregrado, a cargo del doctor Claudio Intimaite Escalante, egresado, médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pasante de investigación en Lancet Countdown Sudamérica, pasante de mentoría de investigación y creador de herramientas para investigación en salud. Doctor Claudio, le doy el pase para que pueda iniciar su presentación. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos los presentes. Agradecido por la invitación para esta sesión y en sí la consideración igualmente para el desarrollo de la misma. En esta oportunidad, como se ha comentado, voy a conversarles un poco sobre la importancia de realizar publicaciones científicas en pregrado. Para esto voy a abordar un poco de lo que es mi experiencia dentro de esta área y también comentarles algunas sugerencias, así como algunos recursos que considero pueden utilizar dentro de toda esta etapa de pregrado que es justamente la que más significativamente creo les va a permitir ver o evaluar su afinidad hacia el área de investigación. Entonces, sin más, vamos a ir comenzando. Ok, entonces, en este caso lo que me interesa justamente conversar con ustedes cuando hablamos sobre la importancia de publicar en pregrado es de por qué es importante investigar desde pregrado, por qué es importante publicar desde pregrado. Y en verdad, hay muchas perspectivas al respecto, desde quienes les van a decir por las habilidades o por el reconocimiento o por de repente, ahora sé que ahora es más frecuente, me parece que hasta incluso hay ciertos bonos para estudiantes, bonos o incentivos económicos que publican en pregrado. Y eso, por ejemplo, no había cuando yo realizaba todo esto, cuando yo empezaba. Pero dentro de todo esto, en verdad, lo más relevante es lo que finalmente se puede colocar como experiencia en nuestro currículum vitae o nuestra hoja de resumen o como prefieran llamarlo, que comúnmente va a estar englobado en distintos acápites, ¿ok? Aquí en Perú solemos tener principalmente la perspectiva de que el currículum es este esquema, ¿no? De títulos, grados académicos, donde por lo general todos pueden colocar, al menos en el área de medicina, ¿no? Cuando culminan título de médico cirujano, bachiller en medicina y diplomados u otros. Y la estrategia de muchos es pues llenar a más no poder esto de diplomados, ¿no? No importa de qué institución, universidad, se llena, ¿no? Y otros cursos que se hayan desarrollado. Pero ahí es justamente donde viene el problema, o sea, no es necesariamente, en este caso, la cantidad de experiencias o la cantidad de reconocimientos lo que finalmente te va a ayudar a sumar en estos casos, sino en verdad la calidad de los mismos. Y ahí hay muchos otros acápites dentro de los que está la experiencia laboral, los logros, distinciones o reconocimientos, si es que tienes algún tipo de producción científica, o académica o intelectual. No solamente artículos, pueden ser patentes, pueden ser libros o demás. Actividades académicas que has desarrollado, presentaciones, cursos, congresos, demás. Y otros, ¿no? Donde ya entran todos estos espacios de habilidades, financiamientos, algunos ponen hobbies y demás aspectos. Pero cuando revisamos justamente todo este conjunto de acápites y nos ponemos a pensar más o menos qué es lo que voy a poder colocar cuando culmine, o desde ya en esta etapa en la que me encuentre, es donde justamente puedo darme cuenta de que de repente no es tan amplia la extensión de mi currículum. Y eso de por sí, como experiencia que me permite justamente generar el pregrado, me va a disminuir o va a hacer menores mis posibilidades de poder aprovechar muchas ofertas laborales o muchas otras, por así decirlo, programas, no solamente de formación en el área de investigación, sino también en el área académica, si es que se desea hacer una especialidad en el extranjero o demás. Y es eso es justamente el problema o la falta de perspectiva que falta aquí un poco en Perú, donde no tenemos, por así decirlo, esta cultura en el área de la formación científica o en la difusión de ciencia mediante la generación de artículos o investigaciones en pregrado, porque esto se suele pensar que es más para un área
de maestría o doctorado y que solamente quienes tienen doctorado pueden investigar, cuando no es cierto. En verdad, hay muchas y muy buenas investigaciones que se pueden desarrollar desde pregrado y es justamente lo que nos puede ayudar al menos a ampliar esta hoja de resumen o este currículum vitae y podernos ir formando justamente dentro de esta perspectiva y evitar algo que veo bastante que suele pasar. Incluso actualmente, por ejemplo, yo ya culminé esta etapa de pregrado y ahora estoy con varios de mis compañeros en los cuales veo justamente que acaban el pregrado, ahora se tienen que ir a la parte del CERUMS, ver una parte laboral para los que quieren y justamente se afrontan a esta perspectiva en la cual tienen que presentar un currículum, ¿no? Y cuando van a presentar su currículum, pues evidentemente no tienen muchos acápites o variedad en cuanto a la parte de su experiencia, porque finalmente no pensaron o no tenían esa perspectiva y tampoco tenían claro en cómo la investigación podría ayudarles a ello. Y se encuentran prácticamente en esas situaciones donde al tener muy poca experiencia, pues finalmente van a tener obviamente menor cantidad de oportunidades que aprovechar. Y la investigación en sí nos puede ayudar bastante a esto de diferentes formas. Específicamente en la parte de experiencia laboral, la parte de la investigación nos puede ayudar justamente porque al conformar dentro de grupos de investigación, llámense sociedades, asociaciones o lo que ustedes finalmente prefieran, pueden ocupar diversos cargos, coordinar investigaciones o formarse como asistentes en centros de investigación. Y ahí es donde justamente pueden adquirir más experiencia laboral. Igualmente en el logro de distinciones o reconocimientos, pueden ganar premios a través de jornadas o congresos científicos o reconocimientos en sus facultades o centros de estudios universitarios por justamente el desarrollo de ciencia o investigación desde el pregrado. Asimismo, pueden tener estas publicaciones científicas como tal, constatables, que sean artículos, capítulos de libros o libros como tal, y actividades académicas, ya sea por ponencias, presentaciones en congresos, desarrollo de cursos o talleres y demás aspectos. Y otros que, bueno, ya son añadidos justamente que se pueden tener en la investigación, como tener financiamiento para desarrollar estudios, certificación en otros ámbitos de idiomas, o incluso realizar voluntariados, a los que justamente algunas instituciones también desarrollan. Por ejemplo, yo también desarrollé una pasantía en lo que es la Asociación de Médicos Peruanoamericanos, que es la PAMS, que no solamente desarrolla una parte de investigación, sino que también hace voluntariados en el cual justamente se puede ampliar toda esta red de contactos o networking a través de la cual se pueden acceder a muchas más oportunidades. Y es que justamente el área de investigación nos puede abrir muchísimas puertas, ampliar nuestra experiencia y permitirnos tener justamente una mayor cantidad de recursos para poder aprovechar a futuro más oportunidades. Entonces, si es que directamente me preguntaran cuál es por sí el motivo, por qué es importante publicar el pregrado directamente, la respuesta más simple es por la experiencia que pueden adquirir. Ahora, esto también tiene ciertos matices porque van a haber distintos tipos de experiencias, desde buenas y malas, y personalmente habiendo estado en esto casi 6 años, les puedo decir que de todo esto, bien que mal, finalmente la perseverancia es lo que puede llevarles hacia un buen objetivo, hacia un buen camino, porque aquí deben de tener algo muy en claro. Si es que a ustedes en realidad les interesa justamente la investigación o tienen ese objetivo de publicar o tener una publicación en pregrado, cuanto menos, deben justamente de guiarse en base a ello para escoger el mejor camino. Y también asumir que el camino no necesariamente siempre va a ser fácil, porque como todo, sobre todo aquí en Perú, siempre va a requerir de cierto tipo de esfuerzo y también de ciertas complicaciones que se pueden presentar. Y es que en general, al menos en el área de pregrado en medicina, pueden abocarse a diversos ámbitos. Si en verdad no les interesa investigación en muchas otras áreas, que la más común es la parte sanitaria asistencial, incluso algunos también van por la parte de docencia y otros por ahí también van por la parte de gestión o política y también otras áreas. Pero en general lo que justamente nos interesa es buscar estos espacios en los que vamos a podernos desarrollar mejor. En la parte de investigación científica es importante reconocer que no lo podemos hacer solos. Así, los espacios más adecuados siempre suelen ser centros de investigación, llámese sociedades científicas, asociaciones o grupos específicos de investigación sobre determinados tópicos que más nos llamen la atención, e institutos de investigación como tal que justamente realizan de forma rutinaria convocatorias para pasantías y demás, porque muchos tienen la perspectiva y la óptica de lo necesario que es formar una escuela o nuevos finalmente investigadores o personal
para poder justamente sumar al área o tópico que les interesa desarrollar investigaciones o estudios. Entonces, eso es justamente parte de lo que nos puede interesar en este aspecto. Y dentro de otras áreas también el hecho de poder tener afinidad a la investigación también nos puede ayudar. De hecho, justamente colaborando con diversos investigadores podemos tener mayores espacios para una formación sanitaria asistencial, teniendo justamente rotaciones en hospitales en los cuales trabajan diversos investigadores o institutos especializados, en donde también se desarrolla bastante investigación, clínicas particulares y demás. Igualmente en centros académicos, escuelas profesionales específicas que no necesariamente son en las que se encuentran, que desarrollan también investigaciones o facultades de medicina o centros educativos en general que justamente tienen esta aproximación. Iniciativas o programas también que se pueden desarrollar desde la investigación, porque solamente hay una perspectiva, al menos aquí ciertamente marcada, en la cual se cree que solamente investigar es el hecho de poder desarrollar una pregunta, recolectar cierto tipo de información, dar una respuesta a esta pregunta de investigación y difundirla a través de un artículo, pero no se dan cuenta de a lo que se puede finalmente lograr con esta evidencia que se genera o cómo finalmente también se puede desarrollar investigación mediante la aplicación de diversos tipos de estrategias o intervenciones y en las cuales también se pueden desarrollar cierto tipo de evidencia. Entonces, ahí justamente es donde existe una amplia forma en la cual nosotros podemos insertar la investigación y aprovechar y reforzar todas estas áreas. Ahora, no quiere decir que seamos expertos o especialistas en todos estos ámbitos y que nos desarrollemos y desenvolvamos perfectamente, no, pero igualmente es importante tener esto en cuenta, sobre todo por lo que debemos tratar de buscar, porque en el área de investigación científica lo más importante que nos debe justamente al menos tratar de lograr o de conseguir es justamente la publicación de algún tipo de artículo científico. Y esto porque es la única forma en la cual nosotros podemos difundir el conocimiento o los hallazgos. Es cierto que se pueden hacer todas estas cosas que les he mencionado antes, pero siempre es bueno tratar de tener ese tipo de comunicación y sobre todo buscarse integrar a grandes grupos o centros de investigación, los cuales justamente se puede desarrollar los estudios que más nos interesan. Igualmente dentro de todas las áreas, ¿no? sé, en las cuales ya tienen otros objetivos y que también nos pueden ayudar a contribuir dentro de este aspecto. Y lo bueno es que al menos en medicina tenemos 7 años para hacer esto. Aquí hay un muy buen libro que les recomiendo a todos los que estén empezando y si no también, que es Tú y la medicina de Carlos Alberto Seguín, uno de los padres de psiquiatría, que hablaba justamente sobre este tipo de reflexiones y que es muy interesante porque uno comúnmente no tiene esa perspectiva en cuanto a por qué estudia la carrera y muchos pueden tener diversos objetivos o diversos fines para esto. Pero en general siempre hay etapas dentro de la formación, desde que uno sueña ingresar a la universidad determinada, inicia sus rotaciones en hospitales o centros de salud, luego realiza el internado, la tesis del ENAM como la parte culminatoria de este proceso. Pero en general, más allá de todo esto y lo que podamos desarrollar como habilidades y experiencias, la investigación justamente nos va a ayudar muchísimo dentro de todo este ámbito, porque como les he mencionado, además de hacernos ganar más experiencia, también nos va a hacer recolectar toda una serie de habilidades y conocimientos que siempre van a ser útiles. No solamente, como les he mencionado, desde el mismo área de generación de conocimientos, sino también reforzar nuestra práctica sanitaria asistencial en el hecho de poder interpretar la evidencia creciente que existe sobre diversas enfermedades, llámese COVID, Lemón y tantas otras cosas que finalmente se van viendo en la actualidad y poder conocer cuál es la mejor forma de desarrollar justamente nuestra práctica. Y hacia la culminación, pues, evitar justamente tener inconvenientes con la parte del desarrollo de las tesis y asimismo aprovechar las mismas como una oportunidad para poder desarrollar buenas investigaciones, porque actualmente también existen muchas más propuestas de diversos organismos que gestionan la parte de ciencia e investigación en el Perú, que brindan presupuesto para el desarrollo de estas investigaciones, por lo cual cada vez más se va desterrando esta idea de que simplemente las tesis son una traba o un trámite administrativo más para poderse graduar o titular y se ve más como una oportunidad en la que verdaderamente podemos justamente desarrollar conocimiento sobre un área que nos interesa para poder titularnos y culminar toda esta etapa de formación. Y lo que sí debemos también, o lo que debo reconocerles en este espacio, es que no es fácil investigar en pregrado. O sea, cualquier persona que en verdad les diga que sí lo es o investigar es lo más simple y demás, probablemente o
no sé, ha investigado en un área muy específica o de repente ha tenido muchas oportunidades o demás, pero no es un ámbito sencillo, no es simple, no es fácil, porque uno finalmente desde llevar esta idea de investigación hacia la publicación va a encontrarse con diversos aspectos, desde malos colaboradores que no siempre van a poder contribuir a nuestro desarrollo, al desarrollo de nuestra investigación, hasta asesores también que finalmente no logran dar pautas adecuadas o no logran dar directivas que nos ayuden justamente con este propósito, o revistas también que a veces suelen ser bastante eh, estrictas e indulgentes en algunos casos con quienes están empezando en el proceso de desarrollo de investigaciones. Y así también dentro de las mismas habilidades que se requieren, ¿no? Porque muchas veces algunos tienen ideas de investigación y pues realizan una búsqueda bibliográfica y ya se realizó el estudio y se terminan dejando esas ideas o dejando el interés por investigar. Cuando de verdad el objetivo justamente es insistir en todos estos espacios para poder sortear los diferentes desafíos que van a encontrar, no solamente desde realizar una búsqueda y encontrar que hay artículos sobre el tema, sino poder generar diseños de investigación adecuados o análisis de los datos, análisis estadísticos que correspondan. Todo esto justamente porque una vez que se logra todo este proceso, y eso también es algo que sí les puedo reconocer y se logra, el proceso se hace mucho más sencillo. Entonces, es cierto eso que cuando es la primera vez en la cual nosotros desarrollamos investigaciones nos va a costar mucho más, porque la mayoría está empezando en un área nueva en la cual no ha sido formada o finalmente instruida para poderla desarrollar. Pero una vez que uno vaya teniendo todo este proceso más mapeado o entendido, va a poder justamente adaptarse mejor cuando a futuro pueda desarrollar más investigaciones. Y eso también es parte justamente de la experiencia de generar investigaciones en pregrado, en la cual nos va a contribuir a podernos ampliar justamente las perspectivas y hacernos más factible el hecho de afrontar ese tipo de dificultades. Y en verdad también dentro del área de Latinoamérica, al menos es cierto que la parte de la publicación científica de pregrado tiene muchos ámbitos por los cuales es importante, porque nos va a permitir hacer conocimiento, la creación de experiencia, también nos va a permitir generar criterio propio, va a formar hábitos y demás aspectos, pero también hay muchas limitaciones, desde la falta de capacitación, que no hay apoyo docente y por muchas universidades también, faltan incentivos. Hay una ausencia de cultura de publicación también bastante marcada, que bueno, casi poco a poco se está revirtiendo. Y en muchos casos también no hay la valoración adecuada del trabajo realizado. Y también el desconocimiento de oportunidades también nos puede jugar muy en contra. Y es por ello que justamente me interesa describirles un poco de mi proceso de aprendizaje en el área de investigación. Porque algo que sí también debo reconocerlo cuando uno aprende y enseña investigación es que suele tener algunos problemas o algunos sesgos que no siempre va a poder reconocer. Uno de ellos es que uno finalmente va a poder aprender investigación en base a las motivaciones que tenga y también en el ámbito y el contexto en el cual se desarrolla. Por ejemplo, yo desarrollo investigación en el área de salud. Para mí sería, por así decirlo, difícil, muy complejo tratar de creer que por eso sé investigar en cualquier área de salud, llámese, no sé, el laboratorio, demás aspectos o toxicología, demás áreas en específico que finalmente tienen metodologías específicas y variadas. Ahora, ¿puedo hacer análisis en eso? ¿Puedo además desarrollar estudios? Sí, pero no me atribuyo, por así decirlo, el conocimiento absoluto sobre todas las formas de investigar en el área de salud, porque es justamente muy variable y depende de la perspectiva en la cual tengamos. Y el otro problema es que al yo tener solamente ese enfoque en el cual aprendí a desarrollar investigación, enseño solamente eso. Y la confusión a veces se da cuando en algunas ocasiones alguien quiere desarrollar investigación o estudios que no entran dentro de ese parámetro. Me pasaba muchas veces, por ejemplo, cuando yo encontraba investigadores que mayormente siempre se va hacia el área de epidemiología, que no está mal, que es el área en la cual principalmente se ve todo este ámbito de la investigación, sobre todo en medicina. Pero hay distintas formas de desarrollar investigaciones en diversos tópicos y ese justamente era parte de lo que dentro de mi experiencia me permitía ver que no era suficiente simplemente con aprender todo este enfoque, al menos para un área general como conocimientos para poder interpretar estudios, sí, aprendes epidemiología y te puede ayudar bastante, pero para poder desarrollar más tipos de investigación termina siendo insuficiente. Y al menos en este proceso de aprendizaje lo que les puedo escribir es que
como les decía, no investigamos solos y por eso unirse a un grupo de investigación siempre va a ser bastante útil. En mis inicios, por eso, por ejemplo, me uní a la Sociedad Científica de San Fernando, que es una sociedad al igual que las que tienen ustedes, en la que finalmente se desarrollan diversas actividades con el enfoque justamente de desarrollar ese tipo de actividades evocadas hacia el desarrollo de investigaciones o publicaciones científicas. Asimismo, el uso de recursos académicos, porque a veces solemos tener este desconocimiento en el cual podemos aprender sobre investigación desde diversos recursos como libros, que cada vez también se están abandonando un poco más y no debería ser así, y también aulas virtuales o plataformas en las cuales se distribuyen diversos cursos. Llámese el aula virtual INES, por ejemplo, que tenía varios cursos interesantes. Llámese Coursera, que también tiene un montón de plataformas y diversos cursos que permiten aprender distintos tópicos de investigación, edX igual, y también la parte del campus virtual de salud pública del OPS, que permite aprender sobre diversos tópicos. Cuando yo empecé, en verdad era bien difícil tener ese tipo de plataformas. Ahora en el área virtual de salud hay cursos del INES sobre redacción de protocolos, de casos clínicos, de artículos, y es algo completamente gratuito. Igualmente en Coursera, gracias a la alianza que se ha tenido con múltiples universidades, puedes realizar cursos y obtener gratuitos los certificados, y son certificados a nombres de universidades internacionales. Igualmente en la plataforma del OPS, antes habían cursos muy básicos, ahora hay cursos incluso sobre guías de práctica clínica y cómo elaborar un proceso mediante un proceso de adaptación. En edX igual hay un convenio similar con Coursera y hay tantos libros que finalmente también se están distribuidos, algunos incluso de manera gratuita online. Entonces es un poco difícil como que no ver que hay justamente todos estos recursos para poder aprender y poder reforzar nuestro proceso de aprendizaje sobre investigación. Por otro lado, la participación en jornadas o congresos científicos locales. Hay también actualmente diversas jornadas y congresos en los cuales, más allá del hecho de concursar o presentar un trabajo y demás, se puede justamente aprender sobre diversas formas de investigación y también poder tener una mayor red de contactos para poder desarrollar diferentes estudios, que es justamente uno de los principales objetivos que se debe buscar, sobre todo cuando se participa en congresos más amplios o internacionales. Personalmente, por ejemplo, yo participaba de el Congreso de la Sociedad Americana de Oncología Clínica o ASCO, en el cual se abordaba justamente esta área de oncología, que era lo que yo empecé a investigar inicialmente. Y ahí justamente donde no hay tanto un concurso como tal, sino el objetivo es más al tener a millones, a miles, perdón, de personas congregadas en un congreso sobre este eje temático, se puede ampliar muchísimo la red de contactos y obtener oportunidades. Así, mediante el desarrollo de investigaciones, se pueden obtener rotaciones en otros países, se puede finalmente desarrollar investigaciones en centros de salud internacionales y demás aspectos que no se llega a conocer porque finalmente no se comprende que a los estudiantes se les permite participar de ese tipo de oportunidades. Y no solamente en el área de oncología, sino en diversas otras áreas que justamente si les llama la atención, ustedes pueden buscar. Hay diversas instituciones internacionales que siempre realizan este tipo de actividades que pueden servirles muchísimo como como un espacio en el cual pueden desarrollarse y ampliar justamente su rango de posibilidades, oportunidades. Igualmente en los congresos científicos internacionales antes había esto de FELSOCEM que desarrollaba, pero ya le perdió el rastro completamente. Pero igualmente es una forma en la cual se podía aprovechar ese tipo de oportunidades igualmente. También participar en pasantías de investigación. Asimismo, hay diversas, como les decía, centros de investigación que tienen claro que el objetivo hacia el futuro es desarrollar o fomentar, por así decirlo, el desarrollo de investigaciones en nuevos grupos de participantes o en nuevos investigadores. Y esto justamente lo hace mediante el desarrollo de pasantías, a través de las cuales se puede acceder mediante un proceso de postulación simple, en el cual si has obtenido buenas experiencias, tienes buenas capacitaciones, puedes justamente aprovechar esas oportunidades. Yo personalmente participé del Centro de Excelencia sobre la parte de cambio climático en la Universidad de Cayetano Heredia. Y este a su vez era justamente un centro de investigación o sede de una comisión de Lancet que era sobre la parte de cambio climático en Sudamérica. Y a través de esto fue justamente que
también lográbamos publicar artículos y de esta forma, por ejemplo, yo publicar un artículo en una de las editoriales de Lancet, que es una de las revistas más prestigiosas a nivel internacional. Y ahora, si yo les escribo, por así decirlo, así de simple la ruta, pues puede parecer algo simple, pero en verdad, como les comento, es un camino en el cual van a encontrar diversas dificultades y problemas, pero es finalmente algo posible si es que justamente tienen ese objetivo por el cual pueden desarrollar ese tipo de habilidades, en el cual la parte de las sociedades científicas van a ayudar en este proceso de desarrollo, porque dentro de todos sus comités y estructuras y demás que de repente no todos van a conocer, al menos en mi sociedad se manejaba así, en el cual uno puede tener diversos espacios de mejoras. Por ejemplo, yo participaba, aunque ahora ya es, no sé en verdad cómo esté, si se siguen desarrollando, en las actividades como CUMIS. Y más allá de un espacio de voluntariado y retribución a la sociedad, también era un aspecto muy interesante en el cual, por ejemplo, desarrollábamos con algunos amigos investigaciones cualitativas, que nuevamente no eran investigaciones que iban de la rama epidemiológica clásica que se pueda evaluar, pero igualmente era interesante porque justamente se podía ver más aspectos y más investigaciones de las que convencionalmente se realizan. En diversas actividades académicas también teníamos diversas ideas que terminamos concretando y luego finalmente las íbamos puliendo, ya que diversas sociedades también cuentan con un grupo de asesores o investigadores con experiencia que permiten desarrollar, mejorar y culminar ese tipo de investigaciones para luego poderlas publicar y demás en revistas científicas, que es cierto, también debo reconocerles que muchas revistas científicas, sobre todo internacionales, realizan un cobro por publicar en estas editoriales. Pero nosotros, por ejemplo, recuerdo hace mucho tiempo, teníamos esta estrategia en la cual participábamos justamente de jornadas y congresos en donde también hay un premio económico para poder pagar justamente la publicación o los costos de publicación en estas revistas. Y eso era justamente lo que nos permitía poder seguir avanzando en el desarrollo de investigaciones. Y aquí también es importante hacerles mención sobre que uno finalmente termina desarrollando o pudiendo avanzar en esta área de la investigación en la medida que pueda desarrollar investigaciones que le llamen la atención, que le motiven. Eh, Personalmente yo, por ejemplo, las veces en las cuales también he tenido la oportunidad de participar en estas jornadas o congresos y ganar, fue específicamente cuando desarrollaba investigaciones en educación médica. Y si ustedes ven, por ejemplo, todas las cosas que les he comentado anteriormente, no hay, por así decirlo, ni tipo de que a mí me interesara investigar en esta área. Y era porque principalmente yo tenía esta dificultad sobre cuando empecé a desarrollar estudios en este tópico, me encontraba con toda esta temática de la validación de instrumentos de investigación en salud, cuestionarios, escalas, test y demás, en las cuales no había nadie en mi entorno que supiera sobre ese tema. Y me tomó años, de hecho, poder aprender y desde mucho tiempo estaba con este interés en el cual generaba protocolos, ideas y demás. Y no fue sino hasta la pandemia en la cual pude desarrollar todo este proceso, validar un instrumento propio y desarrollar una investigación de esa forma que justamente terminó ganando finalmente como un trabajo de investigación en un Congreso Nacional. Y es esto nuevamente para reforzar el mensaje que les decía. Solamente si es que les interesa el tema que están investigando, van a poder seguir teniendo la motivación para hacerlo. Esta investigación que les comento no es algo que me ha tomado un par de días, sino que prácticamente me tomó años hacerlo. Y no quiere decir que se demoren años en hacer sus ideas de investigación, pero es algo que justamente pueden llegar a encontrar en ese tipo de situaciones. Y si en verdad les apasiona, les motiva lo que va a hacer, pues lo van a poder lograr, porque justamente es el hecho de poder aprovechar diversas oportunidades que se ofrecen. Yo empecé así investigando igualmente en oncología, en este tipo de estudios que también eran complejos en su momento porque tenían un enfoque de análisis de supervivencia que es no tan convencional lo que comúnmente se desarrolla en estudios y nos tomó igualmente años aprender esto porque justamente teníamos esta necesidad por desarrollar ese estudio por cuenta propia por la falta de recursos que teníamos en ese entonces. Esto lo empezamos más o menos en 2018, si no mal no recuerdo, y terminamos publicando en 2022. Y incluso esto me ayudó a poder llegar a esta oportunidad en la Sociedad Americana de Oncología Clínica, en donde presenté este trabajo que ahora ya está publicado. Y como les digo, más allá de concursar o competir en este tipo de espacios, lo que nos interesaba era justamente aprovechar para ampliar la red de contactos
que es algo que no se tiene muy en claro en muchas circunstancias, porque se piensa que simplemente va a ser ir y saludar y demás, pero en verdad el hecho de poder constituir redes de contacto es para poder llegar a espacios en los cuales se desarrollen investigaciones o se desarrollen áreas afines a las mías. Por ejemplo, si a mí me interesara a más no poder la oncología, que no es tanto así en mi caso, a través de esto yo podría justamente buscar personas que investiguen dentro de esta área o expertos y profesionales y luego poder seguir avanzando, tener rotaciones y seguir participando en ese tipo de encuentros hasta poder ganar las oportunidades que justamente requiero. Todo basándose justamente en el desarrollo de investigaciones. Pero como les hago mención, esto no solamente aplica para el área de oncología. Hay diversas instituciones o sociedades, sobre todo en diversas especialidades, que también ofrecen este mismo tipo de oportunidades. Simplemente es el hecho de poder buscarlas e ir aprovechando. Sobre todo en la parte del extranjero. Aquí es un poco más difícil, pero hacia afuera hay bastante menos apoyo en ese caso hacia los estudiantes. Así que si les interesa o les llama la atención, siempre pueden ustedes escribir correos o mandar mensajes para poder justamente consultar a través de las redes sociales a todos estos profesionales que vean que tengan esta ruta. Casi siempre, al menos, van a encontrar algún peruano por ahí que esté en el extranjero, en algún área, sobre todo en el área de salud, que les interese. Por lo menos la PAMS conglomera a varios de estos profesionales y también les puede apoyar en ese sentido. Y eso también viene con otra área que me interesa comentarles un poco sobre la parte de investigación, ya que, por ejemplo, nosotros cuando empezamos a desarrollar ese tipo de estudios y mi orientación inicial era más en el desarrollo de investigaciones en oncología, aunque no era lo que me apasionaba, teníamos justamente que tener ese tipo de perspectivas en las que mediante análisis bibliométricos nosotros teníamos claro cuáles eran las instituciones, por así decirlo, más relevantes o importantes para desarrollar ese tipo de estudios. Y así sabíamos que si no investigábamos en el INEM, pues difícilmente íbamos a poder acceder a más oportunidades. Ese tipo de análisis que son redes de colaboración y bibliometría permiten justamente identificar instituciones y más allá, por ejemplo, a lo que nosotros también hacíamos eran personas y de esa manera poder justamente apuntar ese tipo de prospectos que nos ayudaran en el desarrollo de algunas investigaciones. Obviamente en algunas ocasiones salía mal porque muchos de los investigadores que tienen más experiencia no tienen tiempo para poder brindar apoyo en investigaciones pequeñas, pero igualmente ampliamos, por así decirlo, la red de contacto mediante justamente el desarrollo de actividades académicas o demás que permitían mantener justamente un contacto más formal y demás aspectos para desarrollarnos en todos estos tipos de oportunidades y demás cuando se fuera necesario. Y era algo que nos ayudaba muchísimo y que igualmente funciona para diversas áreas de investigación. Y al menos si es que a ustedes les interesa, siempre pueden buscar también ese tipo de espacios en los cuales se desarrollen investigaciones en las cuales van a poder desarrollarse de una mejor manera. Igualmente, la primera publicación, por ejemplo, que yo desarrollé, a pesar de que empecé con esto casi en 2018, no fue hasta 2020, hasta 2020, claro, durante la pandemia que hice, por ejemplo, esta carta al editor, después de muchos intentos y errores dentro del camino, sobre altitud y COVID, que no era un tema tan, por así decirlo, novedoso, porque era algo que se tenía mapeado más o menos en ese contexto, pero igualmente era un esfuerzo en el cual me permitía al menos representar todas esas habilidades adquiridas en el proceso de desarrollo de una investigación científica, desde la generación de una idea, la reacción, el análisis y todo el proceso hasta enviarlo a la revista, porque aquí terminé siendo autor corresponsal y publicar la misma. Y a raíz de esta publicación, por ejemplo, que aunque pequeña tenía un mensaje importante, se me abrieron muchas más oportunidades, que es justamente lo que se puede conseguir con este tipo de publicaciones. Y ahora hay una mayor variedad de publicaciones científicas que cada vez se pueden ir desarrollando de pregrado, no solamente cartas al editor, que son investigaciones un poco más cortas o pequeñas con mensajes más puntuales, sino también hay imágenes clínicas que pueden ser publicadas en diversas revistas o incluso reportes de casos. Ahora, en honor a la honestidad también, no debo mentirles y decirles que esto también es sencillo, porque al menos personalmente yo no he tenido buenas experiencias con los reportes de caso,
porque en Perú todavía hay este mal hábito que identifica muchos casos y que no generalizo que sean todos, pero sí muchos profesionales de la salud, muchos profesionales en centros de salud, a la hora de poder desarrollar reportes de casos, tienen malos hábitos en los que toman a los estudiantes como mano de obra y terminan colocándose a ellos o a quienes consideren como autores simplemente por proporcionar acceso a las historias clínicas o más información que es netamente de los pacientes y que finalmente por una cuestión de jerarquías y de estructuras y demás aspectos dentro de la formación médica, se termina asumiendo y se ve reflejado en este caso. Es un problema al menos que creo que ha ido desapareciendo, pero finalmente es algo que les puede pasar en esos ámbitos. Al menos eso es lo que en muchas ocasiones a mí personalmente me ha desanimado de hacer ese tipo de investigaciones, pero igualmente también representa una oportunidad para que ustedes puedan seguir avanzando en este ámbito. Sobre todo porque, como les comento, no es con todos los profesionales. También he oído de buenas experiencias que yo no he tenido, pero sí, finalmente se puede lograr. Ahora, como les he mencionado justamente, ok, como les he mencionado justamente, es completamente falso que un estudiante en el área de pregrado pueda desarrollar investigaciones. De hecho, como les decía, esa publicación que les comenté fue la primera de muchas otras publicaciones que finalmente terminé desarrollando. Ahora más me aboco a un área sobre desigualdades en salud y a través justamente de la misma voy desarrollando más publicaciones en este ámbito, e incluso algunas en solitario, porque me encuentro nuevamente con dificultades en las que no hay investigadores que se tengan conocimiento sobre esta área. Y es algo que les puede pasar muchas veces en diversos ámbitos de investigación, pero felizmente en el ámbito internacional sí pueden encontrar, y felizmente gracias también después de la pandemia se tiene mucha más noción sobre el uso de plataformas digitales. Así que a través de ellas también pueden aprovechar muchísimo este contacto que se puede tener para poder desarrollar diversas investigaciones, obtener retroalimentación o finalmente absolver dudas sobre diversos ámbitos que puedan tener sobre el área de investigación científica. Y de esta manera también podemos soluciones relevantes. Ok. Eh, Algo también que, por ejemplo, a mí un poco me frustra el hecho de que no se difunda más o no se conozca, es que es cierto, al desarrollar investigaciones, uno de los principales problemas que se pueden tener es el hecho de lograr obtener una aprobación de un comité de ética, porque a veces cobran incluso por un proceso de revisión algunos buenos comités de ética, o también el hecho de poder desarrollar tu proceso de recolección. Yo les cuento estas investigaciones antes que desarrollaba, pero también no les comento sobre todo el tiempo que me tomó recolectar los datos y demás, porque es cierto que toma mucho tiempo y espacio porque también no estamos estructurados para todo este tipo de trabajo. Pero felizmente existen bases de datos secundarias públicas descargables que se pueden utilizar. En el INEI nada más existe la ENDES y el ENAJO, que son las encuestas que abordan tópicos de salud familiar más relevantes de algunas enfermedades que también les pueden interesar, sobre todo cuando algunos de ustedes puedan estar interesados en aprender habilidades de análisis estadístico o análisis para el desarrollo de investigaciones en salud. Igualmente en el IEP existe el ENADES, que es una de las encuestas con las que yo también he trabajado y que también permite el desarrollo sobre estudios en base a la percepción de desigualdades. En Gray también desarrollan la parte de la encuesta Young Lives, que es un estudio longitudinal de seguimiento de niños que nacieron en el 2000 hasta la fecha, sobre diversos aspectos en tópicos de salud, educación y demás ámbitos, no solamente aquí en Perú, sino en otros cuatro países como Vietnam y demás aspectos que se termina también utilizando para desarrollar algunas políticas y que también están disponibles para que se puedan desarrollar diversas investigaciones. Incluso a través del Centro Nacional de Epidemiología se desarrollan también salas situacionales para hacer el seguimiento de casos de enfermedades como dengue, malaria y demás, incluso COVID, a través de la cual también se pueden desarrollar diversos estudios. También existen plataformas como el SINADEF, que ahora ya están descontinuándose, pero igualmente conglomeraban al menos buena parte de la información sobre las muertes por diversas causas durante el periodo 2017 hasta 2023 y que pueden servir como hago mención a que uno puede desarrollar investigaciones a menos de pregrado sin tener esta necesidad
de recolectar información y obviamente lidiando con las consecuencias y las limitaciones de analizar este tipo de base de datos secundaria, pero como formación sirve bastante y nos ayuda para poder desarrollar investigaciones en pregrado. Como les hacía mención, a través, por ejemplo, de desarrollar esta encuesta que era el ENADES, yo puedo desarrollar ese tipo de publicaciones en las cuales también rompo ese tipo de mitos que existían bastante en pregrado, en que el estudiante no puede ser primer autor, falso, no puede desarrollar una investigación por su cuenta propia, más falso, y que tiene, por así decirlo, que tener respaldo siempre y demás para desarrollarse ese tipo de estudios. Lo cual poco a poco uno puede, conforme va adquiriendo experiencia, puede irse desarrollando estudios por cuenta propia, como se comentaba anteriormente. Entonces, es finalmente de que puedan simplemente aprovechar las oportunidades y también aprender un poco de los errores. Como les comento, por así decirlo, para mí, cada uno de estos artículos aceptados y publicados han tenido como otros cuatro que me han rechazado y que finalmente he tenido que seguir mejorando y aprendiendo para poderlos publicar. Y es todo parte de un proceso de aprendizaje que finalmente termina concluyendo como un adecuado desarrollo de habilidades. Y en que actualmente puedan existir estas bases de datos secundarias, a veces se suele hablar mucho sobre que no hay una adecuada formación en la parte del análisis estadístico, que es lo más complejo que se puede pensar. Y en verdad también esto es algo falso, porque existen programas, no Stata ni SPSS, que son los más sencillos, pero tienen serias limitaciones, sobre todo cuando se quieren hacer algunos análisis más especializados, sino programas como RStudio y Python que no necesitas licencia, son completamente gratuitos y tienen una comunidad inmensa internacional que ayudan bastante para el desarrollo de ese tipo de plataformas. Así, por ejemplo, hay artículos que nos hablan sobre cómo manipular, por ejemplo, la Index con R, que están ahí, son gratuitos, este artículo existe y ustedes pueden revisarlo, por si les interesa aprender a cómo realizar análisis de tipo de encuestas. Igualmente hay recursos digitales gratuitos para aprender análisis de datos. Existen libros de Editorial O'Reilly que te pueden ayudar justamente a aprender más sobre cómo manejar RStudio para desarrollar análisis. Igualmente Python y otros programas también que son un poco más libres y que permiten justamente desarrollar diversos enfoques de análisis de datos, más que solamente la parte de análisis estadístico, que ya cada vez está quedando un poquito más desfasado. Y a través de toda esta serie de habilidades puede lograrse adquirir suficiente experiencia para conformar parte de grupos de investigación en diversa índole. Así es como yo, por ejemplo, llegué a esta investigación sobre la parte del cambio climático en Lancet. Y es que dentro de todo este proceso también nos puede ayudar muchísimo el hecho de tener un mentor. En general es un proceso complejo porque también a veces existe la confusión o la necesidad de creer que siempre con una persona o un mentor que esté ahí guiándote detrás vas a poder desarrollar todo este tipo de procesos y demás, pero en verdad es complejo y en muchos casos, por ejemplo, yo hasta la fecha no tengo un mentor como tal oficial, porque justamente lo que se trata es sobre tratar de buscar a una persona que tenga intereses, se desarrolle en un campo afín al que me interesa, que muestre valores semejantes a los propios, que tenga buenas experiencias también desarrollando mentorías previas, cosa que aquí no se suele hacer tanto, que tenga buenas habilidades también para la parte de comunicación y que haya logrado o alcanzado más de lo que finalmente yo me planteo para mí mismo. Puede justamente haber referentes de repente o investigadores a los cuales yo también respeto en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, pero es finalmente lo que a uno le interesa también personalmente para poder desarrollarse de esta forma. Y al menos personalmente también hay un problema que no creo que debería soslayarse porque también representa hacia dónde puede terminar la investigación cuando es mal llevada o mal orientada. Y, por ejemplo, hasta ahora en el VacunaGate, al menos personalmente para mí me ha limitado muchísimo en ese ámbito, porque muchos de los investigadores que estuvieron involucrados acá con los cuales yo no trabajo simplemente por una decisión propia, ética, personal, pero es justamente también una representación de cómo es que se pueden llevar mal ese tipo de situaciones y sin una adecuada guía se puede terminar cayendo en esto, porque no sé por ahí si algunos recuerdan, porque me ha pasado algunos años, pero incluso habían estudiantes metidos en esto, este problema y escándalo que hasta ahora también nos siguen sancionándose por todas las otras situaciones que se han dado, pero igualmente es todo un problema en el cual también la investigación
puede verse tranquilamente involucrado. Y si no se tiene también esa perspectiva o esa adecuada formación, o al menos la capacidad de poder consultar con personas con más experiencia, puede caerse tranquilamente en ese tipo de problemas. Y como les he mencionado, finalmente la parte de desarrollar investigación en pregrado nos va a ayudar a poder sumar una serie de experiencias para ampliar un poco más lo que va a ser nuestro currículum vitae, nuestra hoja de resumen y poder conglomerar finalmente toda esta serie de habilidades y procesos de aprendizaje en aspectos constatables, como lo que va a ser la parte de la experiencia laboral, los logros, las publicaciones, actividades académicas y otros ámbitos también que van a ser finalmente una consecuencia de hacer un buen trabajo y también dedicarnos a lo que nos interesa. Como les he dicho, primero tienen que estar seguros de que esto es en verdaderamente algo que les interesa. Y si no es así, pues no hay problema. Simplemente pueden aprender lo mínimo indispensable para interpretar evidencia científica y luego finalmente desarrollarse más en su área que les interese. No, por así decirlo, es una competencia en la cual deben publicar al año tanta cantidad de artículos y en tales revistas y demás, como veo que a veces algunos lo suelen llevar a un extremo, sino que es una situación en la cual lo que se busca es que uno pueda adquirir toda una serie de habilidades que le permita poder desarrollar adecuadas investigaciones científicas y también que puedan finalmente esto plasmarlo de una manera constructiva para poder aprovechar muchas más oportunidades, no solamente aquí, sino en el extranjero. Porque, valgan verdades, también aquí en Perú, eh, poco a poco se ha ido valorizando un poco más el rol de la investigación, pero aún no es suficiente, sobre todo en los ámbitos hospitalarios es más difícil, pero igualmente existen igualmente cambios que se han estado realizando y difieren mucho de lo que es el ámbito del extranjero, donde sí efectivamente se valora muchísimo más y hay muchas más oportunidades a las cuales se puede acceder justamente por adquirir habilidades dentro de este espacio y sobre todo por tener publicaciones científicas. Con esto no les digo que porque tengan una publicación en una revista de alto impacto, de menos impacto y demás sea mejor o peor, sino que es finalmente toda la experiencia y el camino recorrido que les va a permitir generar y desarrollar más investigaciones y abrirse también puertas, no solamente en un ámbito de pregrado, sino también cuando estén más adelante en un ámbito de formación especializado, de posgrado. Y con esto me gustaría terminar, ya que hay una frase muy buena de Sir Robert Hutchinson, que es uno de los pioneros también de la epidemiología moderna, que hablaba sobre cómo la cantidad de escritos o de artículos, si quieren decirle, en una profesión se va a correlacionar con la vitalidad y actividad intelectual que se desarrolle, pero la calidad de los mismos va a ser un aproximador de nuestro estado intelectual. Y es que no es una competencia. Algunos suelen caer en este ámbito de publicar o perecer, o publish or perish, pero en verdad finalmente no se terminan dando cuenta de que forzar a veces demasiado ese tipo de ámbitos puede también traer inconvenientes o problemas muy serios. Así que mi mayor consejo en este aspecto sería que justamente puedan ustedes relacionar o desarrollar las investigaciones que más les interesen y les motiven en la medida justamente de que vean necesario desarrollar ese tipo de conocimientos o que haya una brecha o falta de investigaciones en ese ámbito y que también sobre todo les permite ayudar, porque a veces suele haber este egoísmo intelectual en el cual por el hecho de poder desarrollar investigaciones se termina desarrollando estudios en diversos ámbitos y demás, pero no se tiene un impacto directo sobre los problemas en los cuales se está abordando en la sociedad o en la comunidad. Y es porque, como les comento, no solemos tener esta perspectiva en la cual, más allá simplemente de realizar los estudios o las publicaciones, no hacemos ese tipo de engarce o de finalmente continuismo hacia lo que van a ser las acciones que pueden llevarse como consecuencia de lo que hemos descubierto. En otros países al menos sí se tiene mayor noción sobre esto, sobre cómo diversos estudios se terminan convirtiendo parte de algunas políticas públicas o cómo se permite el desarrollo de diversos tipos de intervenciones de salud, a través del desarrollo de intervenciones digitales y demás aspectos que aquí todavía no se tiene tan en cuenta, pero cada vez más se están considerando, sobre todo con el surgimiento de diversos ámbitos como inteligencia artificial y demás, en los cuales se están teniendo muchas más oportunidades. Y justamente el desafío ahora, tal vez más que lo que se tenía en mi tiempo, es el poder aprovechar todos ese tipos de ámbitos y ir avanzando y creciendo para poder justamente
lograr obtener mayor experiencia y aprovechar cada vez más las oportunidades que se van presentando. Así que eso sería lo que les quería comentar en esta noche. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen algún comentario en el quedo más que atento y lamento haberme excedido un poco del tiempo para esta sesión. Muchas gracias, doctor Claudio. También muchas gracias a los oyentes por estar presentes y también a Sociemus y Cien, que es un parte de la organización de este curso. Y antes de pasar a la última fase de esta primera sesión, chicos, ¿tienen alguna pregunta o algún comentario? Sí, Claudia. Te escuchamos, Claudia. Hola, buenas noches. Disculpen, no me hacía caso. No me hacía caso el botón de, de prender el micrófono. Este, quería hacer una pregunta. Mostró una red de vínculos de la colaboración peruana y extranjeros, pero él lo mostró en base a lo que él le llamaba la atención, que dijo, comentó que en ese momento fue la parte oncológica, el cáncer. Pero ¿cómo podríamos nosotros encontrar esa red para el tema que a nosotros nos llama la atención? ¿O es que, o es que fue algo que él hizo, esa red? Esa era mi pregunta. Sí, hola Claudia, claro. En este caso, esa es una área de investigación que se llama bibliometría. Hay diversas formas de poder desarrollar esto, pero una de las más sencillas que yo les podría recomendar es Bibliometrics, que es una herramienta de RStudio bastante fácil, es como una calculadora, en donde realizas la búsqueda bibliográfica en la plataforma que te interese, por ejemplo, suele ser Scopus. Se descargan los datos y se analizan y ahí te muestra la red de colaboración. Entre los autores que más investigan, por ejemplo, no sé si seleccionas solamente Perú, te puede aparecer de Perú o del país que te interese o de todo el mundo y ver, ¿no? Instituciones, países y demás. Es una herramienta bastante, como comento, útil y bastante amigable, así que si les interesa justamente aprender cómo se puede desarrollar este tipo de análisis de redes de colaboración para el área que a ustedes les interese. Ahí les estoy dejando algunos enlaces en los comentarios. Y que también, más allá de ser una forma de mapear, por así decirlo, el área que a ustedes les interese investigar o aprender, incluso también puede publicarse como un artículo científico. Muchas gracias. Bueno, le damos el uso de la palabra a Edinson González. Buenas noches, tenía una consulta. Con un grupo de compañeros nos estábamos como que orientando en el mundo de la investigación con primero la publicación de reportes de caso y pues en la pirámide de evidencia está como que en la base, ¿no? Entonces mi duda era, y no sé si usted recomienda para estudiantes novatos en la parte de investigación, si deberíamos ya apuntar, por ejemplo, ya a revisiones sistemáticas y literatura como colaboradores o si estaríamos bien como que iniciando con reportes que por mi parte siento que es un poco más suave de realizar. Mm, en ese aspecto, hay varios aspectos o varios puntos por los cuales abordan la pregunta. Primero, la pirámide de la evidencia, el modelo de este de Sócrates de los 80 ya prácticamente ha quedado como un modelo mitológico, casi como un, hasta meme creo que lo están poniendo como ahora. Porque ¿cuál es el tema? De que esa pirámide de evidencia solamente funciona para intervenciones en salud. O sea, si yo hablo sobre qué evidencia debería utilizar para decidir qué medicamento administrar, no sé, en dengue, no me voy a basar en una anécdota de alguien que utilizó ivermectina, por ejemplo, para curarse, sino en diversas investigaciones con mayor, por así decirlo, abordaje metodológico como ensayos controlados y demás que permitan justamente responder esta pregunta. Pero, por ejemplo, si mi pregunta es otra, por ejemplo, el tema de desigualdades, ya, que ahora estoy investigando. Si me interesa ver las desigualdades en el acceso a, no sé,
Despistaje para cáncer, por ejemplo, que es un tema también que desarrollamos hace poco. Eh, yo no voy a desarrollar un ensayo para ver eso. Difícilmente un estudio de cohortes, probablemente sea más un estudio transversal, ¿no? Simplemente realizar una medición única y ver cómo está este ámbito. Y es justamente eso, que cuando cambia el enfoque de la pregunta, alejándose de la parte de intervención en salud, ese modelo de pirámide de evidencia deja de funcionar, no sirve. Y es un poco lo restrictivo que mencionaba que a veces es la investigación, porque cuando aprendemos investigación solemos estar tan marcados en esta parte de la medicina basada en la evidencia que creemos que todo se rige así, cuando no siempre es en este caso. Y sobre los inicios no hay problema, en verdad, pueden iniciar publicando cualquier cosa, nadie los va a juzgar en ese ámbito. Es simplemente si están desarrollando un estudio que esté metodológicamente adecuado, o que tenga un buen análisis de los datos correspondientes y que esté redactado de la mejor forma, pues no hay problema. Igualmente en un reporte de casos, si están describiendo al menos algún aspecto anecdótico y demás, no hay problema, pueden iniciar de esa forma. No hay, por así decirlo, como les digo, límites o demás para eso. Ahora, si ustedes quieren luego de eso seguir avanzando y empezar a desarrollar más estudios o complejizar, por así decirlo, su formación en este ámbito de investigación, claro, sí lo pueden hacer, pero eso sí sería bueno de que poco a poco no vayan aprendiendo de más conceptos y demás hasta llegar a ese tipo de investigaciones que requieren sobre todo de aprendizajes lectura crítica y un poco más también de habilidades de análisis de datos que a veces no es tan sencillo de entender simplemente teniendo algunos conceptos básicos sobre la parte de investigación en salud. Muchísimas gracias, doctor. Sí, claro, no hay problema. A ver, aquí creo que hay un comentario uno que es Andrea. Menciona si es que podría darles consejos para el desarrollo de docencia y las mentorías. Pues, bueno, imagino que es para, eh, bueno, no sé si es para que ustedes desarrollen mentorías y docencia o para formar parte de esas experiencias, pero bueno, en ambos casos, en la parte de docencia como tal, pues es simplemente una consecuencia de poder desarrollarse en el ámbito que más les interese. Como les comentaba, si a ustedes, por ejemplo, no les llama la parte de investigación y no sé, les llama de repente las ayudantías de cátedra, que ahora creo que existen todavía. En un área, no sé, anatomía además, también puede desarrollar docencia ahí. O sea, la idea es justamente enseñar en base a lo que a uno le motive y le apasiona aprender. Ahora, ah, estoy viendo bastante que está surgiendo este fenómeno sobre influencers, se podría decir, en la parte de medicina, que justamente comparten ese tipo de contenidos y demás, que creo que ejemplifica un poco esa parte en la cual si algo les interesa o les llama la atención y tienen una forma de poderlo hacer, pues pueden desarrollarlo. Obviamente, siempre basándose en adecuadas fuentes académicas, científicas y sin perjudicar, por así decirlo, a nadie, se puede desarrollar. Y por el otro lado, en cuanto a la parte de las mentorías, pues sí es un proceso, al menos personalmente, para mí un poco complejo, porque tanto en la parte de buscar un mentor, como mencionaba, es el hecho de poder ver cuántos requisitos personales tengo, ¿no? O sea, yo les he comentado algunos aspectos generales, pero algunos de repente pueden finalmente decidir o participar de algún proceso de mentoría, ¿no? Simplemente porque se presenta la oportunidad y no está mal, pero como les menciono, la idea es finalmente encontrar a alguien, al menos dentro de los criterios básicos que pueda orientarlos y ayudarlos, porque si no, al final va a ser una experiencia un poco contraproducente, porque una mentoría no es finalmente tener mano de obra barata, como a veces se solía ver tristemente a los estudiantes en investigación en pregrado, sino es el hecho de poder formar y educar a alguien, no simplemente dejarle tareas o trabajos o pendientes, sino en verdad darle una formación y orientación adecuada en el proceso de investigación o en cualquier proceso. Y eso también requiere toda una serie de habilidades, que no es simplemente el hecho de poder darle un cúmulo de conocimientos o datos y demás, sino poder tener una estructura. Por el otro lado, también en cuanto a uno mismo desarrollar mentorías, pues es complejo, porque justamente se tiene que también tener autoconciencia sobre lo que se puede ofrecer en ese sentido. Al menos yo personalmente no es algo que haría, porque considero que todavía me faltan muchas cosas por hacer, pero igualmente también es un sentido ambivalente en base a los criterios también que ustedes tengan, ¿no? Así como tienen un criterio para seleccionar un mentor, pues también tratar de cumplirlos en la medida
en la que ustedes también vayan a desenvolver estas habilidades, ¿no? Si es que, por ejemplo, ustedes, no sé, les gusta cierto tipo de docencia y demás y consideran que un docente o un ponente debe ser de tal forma, tratar también de cumplir con ello para poderlo desarrollar con respeto a otras personas y en base a eso poder también dar una experiencia edificante para todos. Y bueno, eso creo que serían mis consejos para ese ámbito. Y si no hay más consultas, pues creo que sería también todo de mi parte. Muchas gracias, doctor. Ya para finalizar, doctor, ¿nos podría dar una palabra clave que usted crea que resuma todo lo que nos ha expuesto? Bueno, sí, sería creo la parte de la investigación les va a permitir en verdad chicos aprender o adquirir muchas experiencias y habilidades que les van a ser útiles en diversos ámbitos. Lo que sí, como les comentaba también, no es un proceso sencillo o que se vean resultados pronto. Es también algo que puede pasarles en muchos casos. Como les comentaba, yo desde que empecé a aprender investigación hasta que logré mi primer pulso pasaron años. Y pasaba, por ejemplo, también estos problemas, ¿no? que se tienen, en los cuales, por ejemplo, uno puede tener cierto avance, de repente ganar alguna jornada, congreso, participar y demás, pero finalmente no logra ver resultados de inmediato y eso también a veces puede generarle ciertos conflictos y demás. Pero es ahí también donde ustedes pueden aprovechar el hecho de poder trabajar en diversos entornos o grupos que les ayuden justamente a perseguir ese tipo de propósitos y avanzar. Porque una vez que, como les comento, ya han logrado todas estas etapas o han logrado al menos lograr o tener una publicación, el resto van a ser un poco más la consecuencia de esto, porque van a aprender ustedes mismos sobre cómo lidiar con todo este proceso y manejar mejor todos los inconvenientes y problemas que puedan encontrarse. Y que sí se puede lograr, como les comento, yo les he hablado de mi experiencia, pero hay muchas otras experiencias más amplias, mejores, peores, no lo sé, que también finalmente puede tener ciertos tipos de ejemplos hacia ustedes y puede ayudarles a inspirarse también en cómo pueden ustedes avanzar en este ámbito. Así que mi consejo sería ese, que recuerden que no investigan solos y que pueden siempre pedir consejos. O sea, yo o cualquier otra persona que haya estado también investigando en pregrado sabe los problemas que se tienen y por eso también desarrollamos diversos tipos de actividades o ese tipo también de ponencias. Y difícilmente, en verdad, conozco a alguien que sea obstuso o cerrado a la idea de poder apoyar. Así que si por ahí escriben algún correo consultante y demás, obviamente con el debido respeto y demás aspectos, siempre se va a poder brindar el apoyo conforme sea necesario. Así que nada, esos serían todos mis mensajes y agradecerles nuevamente por la atención y la invitación para esta sesión. Muchas gracias, doctor. Repito, chicos, la palabra clave es investigación y va a estar en la pregunta número 6 del post-test. Ahora, bueno, aquellos que tengan la disponibilidad de prender su cámara, chicos, para tomar una captura. Buenos días, noches, me presento, soy directora de CPPC Sur. Y bueno, si no, en caso de que no puedan tal vez ayudarnos con las cámaras, sí, podrían ayudarnos con una reacción. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor, y gracias a los participantes. No hay de qué, chicos. Aquí les dejo mi correo y también mi perfil de academia.edu para que puedan encontrar las diapositivas de esta y otras ponencias que he dado. Así que muchísimas gracias y cuídense. Muy buenas noches. Buenas noches.